una producción de Discovery Channel. El fútbol es el espectáculo más visto en el mundo. Despierta pasión y polémica. FIFA no quiere que los árbitros rectifiquen el fallo. Y también curiosidad. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos jugadores fallan un penalti? Científicos y jugadores analizan cada latido. La principal causa de muerte en un deportista de alto rendimiento es el crecimiento cardíaco. Cada disparo. El balón hizo una curva muy extraña. Cada atajada. Es casi imposible predecir cómo se va a comportar la pelota. Hoy, todo alrededor del fútbol, desde la cancha hasta el balón y desde los zapatos hasta las más recientes filosofías de entrenamiento. Puedes ver qué jugadores son rentables en tu equipo. Es producto de una avanzada evolución tecnológica. El objetivo, develar los secretos del jugador perfecto, atajar lo imparable y anotar lo imposible. Esta es la ciencia del gol. Lyon, junio 3 de 1997. Torneo de preparación para el Mundial de Francia 1998. El campeón del mundo, Brasil, enfrenta al equipo anfitrión en lo que se presagia como la final adelantada del próximo Mundial. En el minuto 23 de juego, un ataque de Brasil es interrumpido por una falta lejos del arco francés. Roberto Carlos, uno de los mejores cobradores de tiro libre del mundo, es el encargado de patear. En aquel momento no tenía nada planeado en mi cabeza. La planeación se dio en el momento, parado frente al balón. Sabía que tenía que ser el gol. El juego estaba empatado, creo que estaba 0-0. Por la distancia nadie creía que yo iba a hacer el gol. El balón hizo una curva muy extraña. ¿Cómo logró Roberto Carlos que el balón cambiara de trayectoria en el aire? Siempre busco al lado del arco, siempre una publicidad o... Entonces fuera del arco, aún para cobrar en esa dirección, y luego me abro y veo la curva que el balón va a hacer, ¿me comprende? Coloqué el balón y lo único que hice fue observar a un jugador de Francia que estaba fuera de la barrera. La barrera estaba aquí y había un jugador afuera. Fue él quien me dio la referencia para que el balón hiciera el gol. Yo me perfilé para patear con el lado externo del pie y me sorprendí mucho al querer enviar el balón hacia el lado izquierdo de la barrera. Pero ese día se iluminó mi cabeza y conseguí patear por fuera. Fue un gol maravilloso. Pienso que no hay ningún secreto para hacer un gol, no hay secreto alguno. Es apenas el entrenamiento. Confianza y patear, hacer goles y patear. México. Sesión de entrenamiento del equipo juvenil del Club Pachuca. Estos jugadores están en la edad idónea para aprender a patear el balón con efecto. El trabajar del chanfle, del golpeo, es el trabajo diario. Debo estar continuamente tirando la portería, ensayando. Varias horas de trabajo, tirando la portería, repitiéndola continuamente, y eso es lo que te da esa seguridad, ¿no? Y cuando un jugador aprende a aprovechar las fuerzas de la aerodinámica, lo impensable ocurre. Y hasta lo imposible. Denominado por muchos como el gol imposible, debido al ángulo desde donde se dispara el balón, esta jugada de Roberto Carlos aprovecha al límite las leyes de la física. Pienso que el gol contra Tenerife es más difícil de hacer porque el balón estaba en el aire. Yo corrí hacia la línea de fondo sin mirar dónde estaba el portero. Varias cosas al mismo tiempo. Yo pateé para anotar el gol. En el momento que pateé, el portero estaba un poco afuera. Y cuando el balón hace la curva, cae justo detrás de él. Fue otro gol muy bonito, un gol diferente. Lo verdaderamente extraordinario del gol de Roberto Carlos contra Tenerife fue haberlo hecho a esa velocidad. El balón estaba casi fuera de juego. Él pateó, de nuevo, con el lado externo de su pie izquierdo y lo hace girar en la misma dirección de la curva. Primero un poco hacia afuera y luego en dirección al arco. Espectacular, sí, pero no imposible. En el laboratorio de la Universidad de Sheffield Hallam en Inglaterra, un sistema de cámaras ayuda a científicos a analizar el impacto de pequeñas variaciones en la posición del cuerpo al momento de patear el balón, como por ejemplo en los tiros con efecto de Roberto Carlos.
Hay una gran cantidad de tecnología involucrada en tratar de explicar este tipo de cobros fenomenales que vemos y en tratar de explicar el vuelo del balón y de comprender las estrategias de los jugadores al patear el balón. Retomando los ejemplos clásicos como el cobro de Roberto Carlos en su tiro libre contra Francia, lo que él hizo fue patear el balón con su pie izquierdo, con el lado externo del pie. Y generó una gran cantidad de movimiento giratorio. Y ese movimiento generó una fuerza aerodinámica que empujó el balón hacia la izquierda. Al desplazarse velozmente a más de 30 metros por segundo y al girar rápidamente a 600 revoluciones por minuto, el balón crea una diferencia de presión. El lado que gira en dirección opuesta al movimiento crea un área de alta presión que empuja el balón hacia el lado opuesto. Este comportamiento del balón en un recorrido de 32 metros genera un cambio de trayectoria de hasta 4 metros, una distancia suficiente como para engañar al arquero. Esto significa que inicialmente él puede patear el balón hacia la derecha de la barrera de defensa, de modo que pasa la barrera por la derecha, pero con esta fuerza aerodinámica que empuja el balón hacia la izquierda. El balón hace este tipo de curva increíble y termina por hacer el gol. Y Bartés no tenía idea de lo que estaba sucediendo. Pero, ¿cómo logra Roberto Carlos acelerar el balón a más de 30 metros por segundo para alcanzar la diferencia de presión necesaria para que el balón haga una curva? El tamaño de la pierna del jugador es muy importante en un tiro libre. Y si se mira, por ejemplo, a Roberto Carlos, es bien sabido que sus muslos son relativamente grandes, con lo que puede desarrollar una gran potencia al patear el balón. Lo más importante al patear es la velocidad de la pierna. Si uno mueve la pierna a gran velocidad, le pega y crea esta colisión que genera la fuerza. Y eso es lo que importa. Yo ya hice gol a balón parado a 140 kilómetros por hora. Máximo 140, mínimo 110 kilómetros. Lo interesante es que estos jugadores han logrado comprender una ciencia muy compleja que es la aerodinámica. Han entendido usar una aerodinámica muy complicada a través de su experiencia. Está muy bien poder entender esto, pero ponerlo en práctica creo que es ahí donde está el verdadero talento. Los tiros libres perfectos son un arma mortal capaz de resolver un partido de fútbol cerrado. Pero hace 40 años, eran pocos los jugadores que sabían imprimirle efecto al balón. En los años 60 no existía en Europa ningún jugador capaz de generar curvas o movimientos giratorios al balón en el aire. De hecho, fueron los equipos latinoamericanos los pioneros en este tipo de cobro con curva que encontramos muy importantes para el juego de hoy. Pero hoy en día más jugadores dominan el tiro con efecto. ¿La razón? El balón. En la actualidad, un jugador de fútbol cuenta con un arma de artillería producto de la más avanzada tecnología, el balón. El balón es fundamental porque, a diferencia del balón antiguo, viene forrado, de modo que no absorbe agua, mantiene su peso, es producido bajo muy altos estándares de calidad, es perfectamente esférico, tiene un rebote perfectamente predecible, no es como el balón utilizado en los 50. Un balón viejo de cuero es pesado por efecto de su masa. Las fuerzas aerodinámicas del vuelo giratorio literalmente no logran moverlo en el aire. El diseño del balón es importante por sus propiedades aerodinámicas, en gran parte porque se necesita de una cierta cantidad de aspereza en la superficie para que el balón se mueva predeciblemente durante el vuelo. Si el balón no tuviese textura, el comportamiento del balón no sería tan predecible como lo es ahora. Y lo que causa la aspereza en el balón es, por supuesto, la costura entre los paneles. La evolución del balón ayuda a que haya más goles, pero la pelota sola no hace un gol. Si vos le pegás mal, hasta puedes quedar más expuesto con los actuales materiales de la pelota. Actualmente el balón ha evolucionado tanto que en un tiro de larga distancia es imposible predecir qué efecto va a tomar, porque muchas veces se ha visto que le pegas de tal forma que la pelota de repente es una comba hacia abajo, de repente es una comba hacia afuera, de repente es una comba hacia arriba. Entonces realmente es casi imposible predecir cómo se va a comportar la pelota.
Las empresas nuevas que fabrican los balones ellos hacen balones muy buenos. Si uno patea el balón recto, el balón toma mucho efecto porque pesa muy poco. Si pateo con el lado de afuera del pie, el balón hace la curva más rápido porque pesa poco y porque dependiendo de la situación del viento, se torna difícil para el arquero atajar el balón. Sí, entonces pienso que es más responsabilidad de quien fabrica los balones. Claramente usando nuestras cualidades, nuestra fuerza. Pero en el fútbol, ocasionalmente se presenta una situación que exige más que la habilidad física de un artillero: el penalti. Pasadena, California, 1994. Es la final del Campeonato Mundial de Fútbol en Estados Unidos, entre las selecciones de Brasil e Italia. Luego del tiempo extra reglamentario de juego, el partido termina empatado a 0 goles. Para definir el nuevo campeón del mundo, ambos equipos deberán alternar 5 lanzamientos desde el punto penal. Un lanzamiento desde el punto penal puede alcanzar los 150 kilómetros por hora, lo que significa que el balón recorre los 11 metros de distancia en 4 décimas de segundo. Luego de 4 disparos, la ronda se encuentra 3-2 a favor de Brasil. Roberto Baggio, uno de los mejores jugadores del mundo, se prepara para cobrar el último penalti. El cobro de penalti es la parte más fácil del fútbol. Normalmente, el 80% de los cobros son goles. En sus pies está la definición del título mundial. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunos jugadores fallan un penalti? Cuando se juega una final de la Copa del Mundo, una final de la Champions League, una final del Campeonato Español, cualquier copa que sea importante, uno se tensiona, y más con un público presionándote. Entonces pienso que es bien complicado. El cobrador sabe que se le presenta un blanco grande y tentador. Él le teme al resultado, le teme al fracaso en caso de no anotar el gol. La presión es mucho más severa en el cobrador, en el que patea, que en el arquero. Y la razón de ello es que, básicamente, nadie espera que el arquero ataje el balón. México. Los jugadores de la división juvenil del Club Pachuca llevan a cabo un entrenamiento de penaltis sin percatarse que la cámara está rodando. Todos logran anotar. Sin embargo, cuando se les pide que pateen frente a la cámara, estos jóvenes jugadores se abruman con la presión. ¿Por qué la presión afecta tan dramáticamente el rendimiento de un futbolista? En una situación de mucha presión, uno comienza a pensar dónde poner el pie con el que se patea, con qué parte del pie se va a patear el balón. El jugador piensa con demasiado detalle acerca de esa tarea que se presenta al frente de él. Una vez que se llega a ese estado de ánimo, es posible que el rendimiento se vea considerablemente deteriorado. Sin lugar a duda, esto puede conllevar a una parálisis por análisis. Toda la coordinación se pierde y ellos fracasan en su intención de cobrar con precisión y suficiente velocidad. Debido a la ansiedad, el cerebro de Roberto Baggio olvidó lo memorizado en años de entrenamiento. El jugador no pateó el penalti con su memoria implícita, encargada de los movimientos involuntarios. Lo hizo con la memoria de procedimiento, la que ejecuta los movimientos voluntarios. Era como si Baggio pateara un penalti por primera vez. Él siente de nuevo una intensa presión psicológica. Irónicamente, él se bloquea no por querer cobrar despacio, sino por patear el balón con demasiado esfuerzo, al punto de perder sus habilidades. El resultado desastroso, una catástrofe. Pienso que el penalti es un momento donde el jugador tiene que estar muy tranquilo. No importa si él tiene 30, 40, 80, 18 o 12 años. Tiene que tener en cuenta que está muy cerca del arquero. Tiene que patear el penalti hacia donde el arquero no llega. Entonces es mucha parte psicológica. Yo creo que hoy por hoy un deportista profesional requiere de alguien que lo ayude. Casi todos los equipos del fútbol argentino de primera tienen en sus divisiones inferiores equipos de psicólogos trabajando.
Hoy en día los jugadores están sometidos a muchas presiones. Están sometidos a presiones publicitarias, a presiones deportivas, a presiones raciales, a presiones políticas. No solamente el miedo escénico de salir en una cancha con 60.000 personas y muchos millones, sino que están sometidos a presiones de índole extradeportiva. Y cuando un jugador controla su ansiedad y vence la presión, su desempeño puede definir el curso de la historia. Hoy, millones de personas alrededor del mundo sueñan con convertirse en grandes jugadores de fútbol. Pero son muy pocos los que llegan a lograrlo. ¿Tienen los grandes jugadores de fútbol alguna condición genética especial? Buenos Aires. Es un día especial para muchos niños que sueñan con ser grandes jugadores de fútbol. El Club Atlético Boca Juniors organiza un partido para detectar nuevos talentos. A la sede del club llegan niños de todas partes del país. Hoy tienen una oportunidad para mostrar sus habilidades. Yo creo que al jugador o al chico se le busca la materia prima, se le busca la pasta. Cómo resuelve el chico a una temprana edad situaciones del juego, dónde gambetea, dónde la pasa, si sabe gambetear, si tiene experiencia, si se ubica bien en la cancha. Hay ojeadores de talentos de 80 años que ven 25 chicos por día y te dicen, ese es bueno, y no se equivoca. El 8 baja con el 10, el 10 con el 8. Ramón Madoni, el técnico general de fútbol infantil del Club Atlético Boca Juniors, dedica gran parte de su tiempo a buscar nuevos talentos. Lo primero que le veo es la técnica, porque el jugador nace, vos lo ves que es distinto, que tiene una técnica que ya sobresalen sobre los demás chicos, no son todos, pero hay pibes que se destacan ya por la inteligencia. Vos ves que están apretados y ya tocan para atrás para que salga la jugada de vuelta, o ves cómo gambetean, o cómo paran la pelota contra la raya. Entonces son pequeños detalles que van haciendo al futbolista cada vez más importante. Esos son los chicos que vos decís, bueno, escucha, este ya les lleva una ventaja a los otros. Así que el jugador nace pero se va perfeccionando día a día. Y hay otros que van aprendiendo y evolucionando con esfuerzo, sacrificio, y quizás llegue primero ese que el otro. Porque esto es un trabajo a largo plazo, no es un trabajo de 2 o 3 años. Jugadores de talla mundial como Carlitos Tevez, Riquelme, Sorín, Placente, Redondo, Ahumar y Cambiaso, entre muchos otros, fueron ojeados por Madoni en un partido como este. Yo creo que hoy los buscadores de talento buscan a aquellos que juegan bien y generalmente son aquellos que lo traen en la sangre y que lo tienen desde la cuna. ¿Pero acaso hay alguna característica física especial en estos niños que determinará si algún día llegarán a ser grandes estrellas del fútbol mundial? Los europeos siempre buscan aquel atleta que tiene todo el biotipo del gran atleta en cuanto a físico, en cuanto a exposición, en cuanto a condición física. Y los sudamericanos siempre fuimos más permisibles a otras cuestiones. Si nosotros nos fijamos en la composición física de un Messi, y vamos a decir, no puede jugar al fútbol. En el fútbol juega el flaco, el gordo, el alto y el bajo. O sea, tabular al fútbol es muy difícil, cosa que no sucede con otros deportes, porque nosotros podemos tabular perfectamente el básquet, podemos tabular perfectamente el tenis, podemos tabular perfectamente el vóley, pero el fútbol en sí es muy difícil tabularlo. No existe un biotipo de jugador, no, hay un montón de biotipos de distintos futbolistas. No solo hablamos de altura, peso, sino hay jugadores que les encanta agarrar la pelota y gambetear, hay otros que la pasan de primera. Hay otros que, digamos, se mueven poco, pero se ubican siempre bien. ¿Y entonces qué hace que un jugador de fútbol como Pelé o Maradona juegue tan bien? Yo no creo que un Maradona, un Messi, un Pelé hayan nacido
por generación espontánea. Con Maradona fue posible porque hubo en la década del 40, en la década del 50, en la década del 60 y en la década del 70 grandes jugadores argentinos. Y esa condición genética que no se transfiere a través del cromosoma de padre y madre, que se transfiere por las costumbres, por la forma de vivir de nuestros pueblos, sin lugar a duda, al pasar de las generaciones llega, y por eso que generamos los jugadores de fútbol que generamos. Nadie nace jugando al fútbol, ni nace sabiendo entrar a una cancha. Nosotros no tenemos ninguna evidencia científica que nos sugiera que existen diferencias genéticas significativas entre, usted sabe, los mejores jugadores del mundo y aquellos con un nivel un poco más bajo. Hemos visto que el factor clave y diferenciador es el número de horas que los jugadores que llegaron a ser profesionales dedicaron al fútbol callejero con sus amigos. Hemos encontrado que mientras que aquellos dedicaron cerca de 9 horas por semana comprometidos con este tipo de actividad, los jugadores que no consiguen el título profesional solo dedicaban unas 5 horas por semana. Para convertirse en jugadores élite, estos jóvenes se vuelven totalmente obsesivos con este deporte desde temprana edad. Y podemos decir con certeza que la experiencia en el fútbol es el producto de adaptaciones específicas dadas por las condiciones del medio en que ellos se desarrollan. Los niños suramericanos, por ejemplo, aprenden a interactuar en la calle, en donde se ven obligados a enfrentar incluso a los jugadores más grandes y fuertes en condiciones muy diversas. Y claramente aquí juega la noción darwiniana de contextos extremos. Estos niños deben adquirir las destrezas para sobrevivir en sentido futbolístico, o no serán invitados a jugar la próxima semana. El hecho de estar continuamente practicando para entrenar y mejorar el rendimiento permite que uno pueda diferenciar a un verdadero jugador élite de aquellos que no logran ese nivel. Es casi como si los deportistas desarrollaran algún tipo de desorden de comportamiento compulsivo en su vida, y esto los motiva a hacer lo que sea necesario para convertirse en un jugador élite. Sin embargo, entre los 11 jugadores que conforman un equipo, hay uno que tiene habilidades muy especiales: el arquero. Un arquero es quizás el jugador que ofrece el mayor espectáculo durante un partido. Incluso, a veces parece más un acróbata que un futbolista. Pero a pesar de sus reflejos, hay una jugada en la que su probabilidad de atacar es tan solo del 10%. El penalti. Un penalti bien cobrado solo toma unos 450 milisegundos para ir desde el punto de penalti hasta llegar al arco, y ese tiempo más corto es el que suele necesitar el arquero para tomar una decisión e iniciar y completar el movimiento para evitar el gol. ¿Cómo logra entonces un arquero atajar un penalti bien cobrado? Milán, Italia, julio de 1990. La selección argentina enfrenta a Italia, el gran favorito para el título mundial, en la semifinal del Mundial de Italia. Transcurrido el tiempo reglamentario de juego, el partido termina empatado a 1 gol. El cupo a la gran final deberá definirse con tiros desde el punto penal. Después de 3 disparos por equipo, la ronda se encuentra empatada a 3 goles. Pero a partir del cuarto penalti, algo sorprendente ocurre. Sergio Goycochea, el arquero de la selección argentina, ataja los 2 últimos disparos y le da a su equipo el paso a la final del Mundial. El anfitrión, Italia, queda eliminado. ¿Pero cómo logró Goycochea atajar 2 penaltis seguidos? En la Universidad John Moores de Liverpool, Inglaterra, se investiga cómo los buenos arqueros consiguen anticipar exitosamente la dirección hacia donde será lanzado el balón en el momento del cobro. Esta es una prueba de video que mide habilidades de anticipación durante el cobro de un penalti. Lo que vemos aquí es que nuestro arquero está utilizando un par de lentes livianos que hacen parte de un sistema móvil que nos permite medir específicamente hacia dónde está fijando la mirada el arquero, mientras intenta anticipar la dirección hacia donde será cobrado el penalti.
Típicamente lo que hacemos es recolectar datos de arqueros más y menos hábiles. Y hemos descubierto que los arqueros más hábiles son capaces de anticipar con éxito mejor que los arqueros menos hábiles. Lo que esto nos ha demostrado es que los arqueros más hábiles tienen la capacidad de utilizar la información de la postura corporal del cobrador con el propósito de anticipar hacia dónde será pateado el balón. Usualmente encontramos que ellos pueden predecir el lado, si va a ir hacia la derecha o hacia la izquierda, y aciertan en un 70%. Pero anticipar correctamente el lado hacia donde será lanzado el balón es solo el primer paso. Si el arquero no se mueve antes, cuando la pelota viene, lo único que va a hacer el portero va a ser hacerle así. Entonces tiene que normalmente salir, cuando hace el contacto, ahí salir, ya para poder ir a la pelota. Él no puede esperar. Si él espera que el balón sea pateado, este ya estará dentro de la red antes de que él pueda reaccionar. Es por eso que el arquero debe decidir hacia dónde lanzarse antes del cobro. Lo que pasa es que tú tienes que estar viendo el balón al 100%. Tú no tienes que dejar de ver el balón. ¿Por qué el balón? Porque ahí es donde vas a ver dónde va a entrar el pie y dónde va la pelota. Y además es lo que vas a agarrar o tratar de evitar de que entre. Los arqueros utilizan dos métodos. Observar la dirección del pie de apoyo cuando el cobrador patea. Y sabemos que el 85% de los penaltis cobrados se dirigen hacia donde apunta este pie. Lo segundo que observa el arquero es el ángulo de la cadera. Si la cadera está abierta y apunta hacia un lado específico del arco, invariablemente el balón será pateado hacia ese lado. Mientras se desarrollan simuladores para ayudar a que el portero mejore sus posibilidades de atajar penaltis, también se crean materiales para proteger su principal arma de defensa, sus manos. Una empresa de Inglaterra ha desarrollado un material conocido como el D3O. El material realmente es un tipo de material basado en un polímero, que es inusual en la manera como se comporta. Es un material muy blando, flexible y fluido cuando lo mueves lentamente. Pero si tratas de moverlo con rapidez o lo golpeas, se comporta de un modo muy diferente. Se bloquea porque tiene enlaces moleculares al interior del polímero que no permite movimientos rápidos. Este material está siendo utilizado para la confección de los guantes del arquero y también para la fabricación de espinilleras y rodilleras. Entonces, ¿qué tan bueno es? ¿Qué tanto protege? Déjame mostrarte. Un muy alto nivel de protección y un componente muy flexible y suave. De hecho, este es el componente. Es muy liviano, muy suave y provee un muy alto nivel de protección, sin llegar a inhibir movimientos o la comodidad de manera alguna. Es muy importante para el portero porque así te da la estabilidad, incluso para una salida con los puños, pegarle con esa parte de aquí con una protección mejor, también te permite que no te fractures los nudillos, porque muchas veces también el portero eso es lo que pasaba. Entonces eso te ayuda muchísimo a tener una mayor estabilidad. Estos cambios tecnológicos ayudan a los jugadores, pero también exigen más de ellos. Hoy, cada movimiento en un partido está bajo un minucioso análisis de rendimiento que puede determinar el futuro de un futbolista. El fútbol de hoy depende cada vez más de la ciencia y de la tecnología para ser más competitivo. Una empresa de los Estados Unidos desarrolló un sistema que permite obtener las estadísticas de cada jugador minuto a minuto en tiempo real. Se mide el rendimiento, se mide los kilómetros que recorrió, cuántas veces tocó el balón. Este sistema ya está en uso en Europa, Norteamérica y el Medio Oriente. Tenemos 2 reporteros que anotan los jugadores que están jugando. Ellos ocupan 3 cámaras y 3 computadoras, y estas computadoras capturan la posición de todos los jugadores durante todo el partido. Esta información se puede ocupar para computar el promedio de velocidad que corren los jugadores, cuánta distancia corrieron, y también podemos calcular la condición física de los jugadores. Las ventajas que le vemos es que puedes ver qué jugadores son rentables en tu equipo, qué jugadores sí te están dando lo que tú necesitas en tu equipo.
Por ejemplo, estos 5 jugadores han sido los que han corrido lo más rápido en este partido. La distancia recorrida por el líder ha sido 3.1 kilómetros en 20 minutos. Esta gráfica nos muestra que ha mantenido control del balón el 58% del tiempo. La utilización de esta tecnología permite a un director técnico tomar decisiones basadas en información instantánea sobre su equipo y el adversario, algo que puede revolucionar el desarrollo táctico del fútbol y aprovechar mejor la condición física de los jugadores. Hoy, un futbolista es un atleta de alto rendimiento que responde a la exigencia competitiva del fútbol moderno. Un jugador de una gran liga europea juega torneo local, Copa del país, Champions, y juegan Copa de Campeones. Entonces estamos en un promedio de entre 60 y 80 partidos por año. Eso hace 30 años atrás o 20 años atrás era impensado. Pero creo que la gran diferencia entre el fútbol de ahora y el fútbol de antes pasa por el estado físico del jugador, su capacidad para correr más kilómetros, para estar mucho más cerca de la pelota que antes. El jugador de fútbol soccer corre en promedio entre 10 a 12 kilómetros en un partido completo. Y obviamente también tenemos que ponderar la posición que juega el atleta. Es decir, todas estas características difieren en un portero o en un delantero. México. Antes de comenzar los entrenamientos para la nueva temporada, los jugadores del Club Pachuca son sometidos a exámenes médicos para evaluar su condición física. La prueba de esfuerzo es una parte de la evaluación del futbolista. Aparte de la evaluación de la capacidad aeróbica, se hace una evaluación para medir, por un lado, la capacidad de fuerza muscular, por otro lado, para medir si hay algún desbalance muscular. Subes tú al futbolista a la banda por 15 a 21 minutos en donde le aplicas diferentes niveles de esfuerzo y de altura. Ahí tú estás revisando de entrada la actividad eléctrica del corazón, buscando que no encontremos alguna alteración en alguna de las fases. Esto es un ecocardiograma, es un estudio vital para los jugadores que se dedican al deporte profesional, en el cual podemos ver el movimiento activo del corazón. Ese es el tamaño real que puede tener una cavidad. La principal causa de muerte en un deportista de alto rendimiento es el crecimiento cardíaco. Eso es lo que nos interesa, esta parte principalmente, el septum. Y si esta válvula aórtica se coapta, se cierra porque está muy grueso el septum, impide la salida de sangre del corazón en situaciones de esfuerzo. Pero la exigencia física no termina ahí. Científicos en la Universidad de John Moores en Liverpool, Inglaterra, estudian los cambios fisiológicos del cuerpo durante los 90 minutos de competencia para así medir los límites hasta dónde puede llegar un jugador sin arriesgar su salud. Nosotros podemos medir el consumo de oxígeno con la bolsa de Douglas. Este es un método simple en el que le pedimos al participante que respire por la boca con una boquilla con la que recolectamos todo el aire exhalado por un lapso de tiempo. Al tomar una muestra de ese aire contenido en la bolsa, analizamos su concentración de oxígeno y lo comparamos con la del aire del medio ambiente. El efecto de los cambios de temperatura corporal se evalúan en una cámara diseñada para aumentar y disminuir la temperatura ambiental y así simular diferentes escenarios de juego. El método más moderno para medir la temperatura fría es por medio de una píldora telemétrica. Esta envía una pequeña señal de radio a un dispositivo de registro que se sujeta a un cinturón. Luego quiero conocer datos como la temperatura de la piel para luego analizarlos. De manera similar puede medir la temperatura de la piel y enviar los datos a un dispositivo de registro. El cuerpo eleva una temperatura hasta 40 grados centígrados en un partido de fútbol. Una de las formas para poder refrigerar ese cuerpo es eliminando líquido, sudor. La mayor parte de la pérdida de peso corporal en un partido que llega de 3 hasta, se han descrito en la literatura, hasta 4 kilogramos de peso, nos habla de la enorme cantidad de líquido que puede perder un jugador de fútbol. Estos estudios de los cambios de temperatura corporal y del exceso de transpiración han hecho que se fabriquen fibras sintéticas para la elaboración de camisetas que ayudan a eliminar el sudor sin adherirse al cuerpo.
Algunas de las telas nuevas en el mercado están basadas en poliésteres. Pero no solo hay cambios en las fibras, sino también en la manera en que esa fibra está tejida. Y la idea es que las fibras absorban el sudor de la superficie de la piel y que con ello se mejore la percepción de comodidad por parte de los jugadores. La protección del jugador para minimizar el riesgo de lesiones es primordial. La mayoría de nuestros jugadores de selección son jugadores que juegan en las grandes ligas europeas. Hoy, a los 30 años, son jugadores que llevan 10 años en el fútbol profesional, 60, 70 partidos por año. Y este ritmo de competencia tiene un impacto enorme en el cuerpo de los jugadores. Eso produce un desgaste lógico de la articulación de cualquier parte del cuerpo. Entonces aparecen más lesiones musculares, más lesiones osteoarticulares y después se está teniendo una gran participación en este último tiempo. Las lesiones graves de rodilla, por fin de semana hay 1 o 2 jugadores que se rompen el ligamento cruzado. Los avances en tecnología médica de diagnóstico, cirugía y fisioterapia permiten hoy lo que hasta hace muy poco era impensable. Hoy en día hemos tenido jugadores que han jugado finales del mundo con las 2 rodillas operadas. Cuando hace 20 años atrás, el jugador que se rompió un cruzado no jugaba más. Y 2 elementos importantes que influyen en el impacto que reciben los jugadores de fútbol son los zapatos y los campos de juego. El jugador actual es prácticamente una máquina en acción durante 90 minutos. Carreras, cambios de ritmo, golpes fuertes o choques, hacen que la industria desarrolle elementos que minimicen el riesgo de accidentes. Un jugador de fútbol es muy costoso y uno no quiere verlos fuera del juego por causa de una lesión. Una de las prendas que más ha evolucionado a través de los tiempos son los zapatos. Los zapatos han evolucionado rápidamente en los últimos 10 años y el tipo de cambios que están ocurriendo se debe a que los fabricantes están utilizando nuevos materiales sintéticos más livianos que permiten correr más rápido y ser más ágiles con los pies. Los zapatos hoy ponen muchas cosas encima del zapato para que el jugador lo sienta más cómodo en el pie. Estos son 2 estilos de zapatos con configuraciones y formas de tacos muy diferentes. Tenemos el taco clásico redondo y el taco de filo. Actualmente existen investigaciones que buscan definir si este tiene demasiado agarre, pudiendo causar problemas relacionados con lesiones de rodilla. Esto ha motivado a la industria a crear zapatos que puedan girar sobre el campo de fútbol, donde la tracción rotatoria será menor, de tal modo que en el momento en que el jugador de fútbol gira, puede girar con mayor facilidad sobre el campo. Con los tacos viejos simplemente se entierra en el campo. Los zapatos están asociados directamente con la superficie sobre la cual se juega. Por lo general se utilizan gramas naturales. Sin embargo, en muchos lugares del mundo se están desarrollando diversos materiales artificiales para mejorar las condiciones de juego. En el mundo hay lugares con temperaturas muy altas y campos muy secos, o temperaturas muy bajas con campos congelados, creando una superficie plana no muy buena. Se busca la manera de contrarrestar este problema y una solución es optar por la nueva generación de campos artificiales. No, los zapatos sí se asientan más en la superficie natural por el solo hecho de que el pie se te acomoda a la superficie del césped. En la superficie artificial es más dura y como que tiene un tope y también pienso que no es tan favorable para el físico del jugador. Pero hoy, nuevos desarrollos prometen gramas muy semejantes a las naturales. Aquí tenemos un ejemplo de la versión artificial. Esta versión tiene, obviamente, la grama de plástico y el relleno tiene una capa de arena de base y sobre esta, una capa de pequeños gránulos de caucho. Esto permite que los tacos penetren la superficie tal como lo hacen sobre un césped natural. Yo veo que hay un camino lento pero constante y seguro de la instalación de céspedes sintéticos en el mundo, por mantenimiento, por aprovechamiento. Lo usa siempre y bajo lluvia o bajo calor
en la misma condición siempre, siempre la misma superficie, no se resbala, siempre la pelota tiene la misma velocidad. O sea, hay un avance muy fuerte del césped sintético en el mundo. El fútbol ha evolucionado notoriamente a través de su historia. Sin embargo, hay un área que poco aprovecha los avances que la técnica moderna puede ofrecer: el arbitraje. México, Mundial de 1986. El gol con la mano que hizo Diego Armando Maradona en el juego entre Argentina e Inglaterra pasa a la historia como uno de los peores errores de un árbitro. En el fútbol la autoridad sigue siendo el árbitro y el árbitro no acude a imágenes de televisión en el lugar como para poder apoyarse y tomar decisiones. Prácticas como el videorref, el ojo de halcón, en el fútbol no van a tener cabida, porque se desmontaría esa industria del entretenimiento basada en el error humano. O sea, el partido se juega el domingo, de lunes a sábado estamos hablando de las polémicas arbitrales, de si fue gol o no fue gol, si fue offside o no fue offside, si esa pelota entró o no entró. A FIFA le interesa que esta industria del entretenimiento sea tan potente como para darle cada vez más importancia a lo que está en juego el domingo, y que de lunes a sábado se hable de lo que pasó el domingo. Entonces FIFA no quiere que los árbitros rectifiquen el fallo porque sería un partido sin errores. El avance tecnológico encuentra un tope o un límite en el fútbol en lo que tiene que ver con el reglamento. El fútbol es una combinación entre la tradición y la evolución vertiginosa. Pero, ¿cómo será el fútbol de las próximas décadas? El jugador debe enriquecerse intelectualmente. Un jugador que estudia rinde mucho más que un jugador que, por más que tenga todas las condiciones, no tiene ese soporte educativo fundamental. Creo que debería haber mayor evidencia científica que haga énfasis en los mejores tipos de prácticas y en la manera en que los jugadores desarrollan las adecuadas habilidades técnicas y mentales, incluyendo, por supuesto, la inteligencia de juego, como son la anticipación y la toma de decisiones que resultan claves para un alto rendimiento. Lo mejor en el portero, creo yo, es la práctica, siempre la práctica, un despeje, una tajada, para que el portero llegue lo mejor posible preparado y sea cada vez mejor. La tecnología y la ciencia ha mejorado el fútbol exponencialmente, pero tenemos que saberla usar porque la manipulación genética en el deporte, en el doping, todo eso lo único que hacen es destruir al deporte. Pienso que lo que me da la habilidad es la fuerza que cada ser humano tiene, la fuerza mental. Es la voluntad de querer hacer un gol. Es la concentración en ese momento del balón parado, del balón en movimiento, hacia dónde va a patear. Todo es confianza. Aunque no sea evidente para un espectador, el fútbol está íntimamente conectado a la evolución de la ciencia y de la tecnología. En juego está el futuro de este deporte, cómo se practica, con qué herramientas cuenta, la longevidad de sus jugadores y los secretos mismos de la magia que lo mantiene como el espectáculo más popular del mundo.